Am, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver un género de bacterias algo diferentes a los que hemos estado estudiando o que hemos estado mencionando, es el género de Mycobacterium. Dentro de las Mycobacterium tenemos tres especies, que es tuberculosis, Mycobacterium lepra y Mycobacterium avium, que, bueno, son enfermedades ancestrales y que, sin embargo, a pesar de que tienen siglos acompañando al ser humano, todavía tenemos muchas dificultades en el tratamiento de estos padecimientos. El género Mycobacterium, como su nombre lo dice, comparten situaciones con características de bacterias, pero también de hongos. Por eso su nombre de mico. Mico se refiere a las cuestiones parecidas a los hongos o estructuras parecidas a los hongos. Son bacterias aeróbicas estrictas, es decir, ellas crecen solamente en presencia del oxígeno, son inmóviles, completamente inmóviles, son gram positivos, hasta cierto punto un gram positivo muy débil, por lo cual, para no tener alguna situación de confusión, se utiliza más bien otro tipo de tinción, que es la tinción de Barr o de Schill-Nielsen, que es la misma, que es una tinción de bacilos ácido alcohol resistentes. Precisamente de ahí viene el nombre de la tinción de Barr o también llamada Schill-Nielsen. No tienen la capacidad de formar esporas, se pueden encontrar en el agua, se pueden encontrar en el suelo y se encuentran incluidos en un orden dentro de la biología, que son los actinomicetos. Tienen un alto contenido genómico de guanina citosina en su ADN y una de las características que les da precisamente o por las cuales se les puso el nombre de micobacteria es que son capaces de producir ácidos micólicos como componentes principales de la pared celular. Es decir, todas las bacterias que habíamos estado estudiando hasta la clase anterior estaban compuestas por peptidoglicano. Las micobacterias no tienen peptidoglicano, tienen en lugar de peptidoglicano lo que son los ácidos micólicos como componentes de la pared, principales de su pared, lo que la hace hidrofóbica, es decir, la hace hasta cierto punto eh, repelente al agua, por decirlo así, y son resistentes a desinfectantes y a las tinciones habituales. Es por lo cual, bueno, encasillan en un género completamente diferente a estas bacterias. Y como lo mencionábamos, a pesar de que la lepra y la tuberculosis han tenido un registro dentro de la historia desde hace muchísimo tiempo, y ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Semana Santa casi siempre pasan las mismas películas de los tiempos de Cristo y salen pacientes que pueden estar precisamente contaminados por lepra. Dentro de la Biblia también maneja ciertas parábolas que menciona pacientes leprosos. Entonces, a pesar de que tenemos muchísimo tiempo conociendo estos padecimientos, todavía siguen siendo una causa muy importante de mortalidad, no nada más en países tercermundistas, sino en países desarrollados ya se empiezan a ver las situaciones de estas enfermedades reemergentes. Los cultivos obviamente son diferentes a los que hemos estado estudiando para las bacterias para las otras bacterias, tanto gram positivos como enterobacterias. Hay cultivos no selectivos y cultivos selectivos. Todos estos cultivos deben tener antibiótico porque, bueno, las muestras, si estamos hablando, por ejemplo, que la tuberculosis pulmonar es la más frecuente, al momento que nosotros tomamos muestra de vías respiratorias, obviamente van a tener crecimiento de otro tipo de bacterias, por lo cual siempre tienen que estar adicionados con antibióticos o con algunos otros medicamentos para evitar también el crecimiento de otros hongos contaminantes. Dentro de los agares que se pueden cultivar,
sobre todo lo que es Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium, es el Mildebrück, el 7H10 y 7H11, que tiene sales definidas, que tiene vitaminas como cofactores, tiene ácido leico, albúmina, catalasa, glicerol, y básicamente estos componentes se utilizan para poder conservar las colonias y poderlas en un momento dado estudiar en cuanto a su morfología y estructura. Se le agrega antibiótico o se le agrega un color verde malaquita que ya lo hace un medio selectivo. Si ustedes se fijan en el cultivo que está en la parte inferior, casi pegada al centro, tenemos una coloración como una especie de azul bajito, precisamente se lo da este verde malaquita, que el verde malaquita también sirve, es un colorante que sirve también como un tipo antiséptico. Hay otro medio de cultivo que también es muy utilizado para Mycobacterium tuberculosis, que es el Lowenstein-Jensen. Este Lowenstein-Jensen, o también se conoce como cultivo de huevo espesado, tiene también sales definidas, sustancias orgánicas complejas, como huevo fresco, yemas de huevo, harina de papa, y se adiciona también con antibiótico verde malaquita, que lo hacen selectivos. Entonces, vean cómo estas micobacterias son mucho más estrictas en cuanto a la nutrición que debemos de brindarles nosotros en un medio de cultivo. Por otra parte, muchas de estas muestras se tienen que poner en medios de transporte, que generalmente son los llamados caldos o que son medios de cultivo líquido, que es el Mildebrück 7H9 y 7H12, que permiten en un momento dado la proliferación de inóculos pequeños o de pequeñas colonias. Hay más rápida multiplicación, y de ahí, una vez que ya tenemos crecimiento, lo podemos sembrar ya sea en el Lowenstein-Jensen o en el Mildebrück 7H11 o 7H10. Entonces decíamos que las micobacterias son aerobios obligados. Obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos simples de carbono. El tiempo de duplicación de las bacterias es de 18 horas a temperaturas de 22 a 33 grados centígrados, con propiedades ácido resistentes. ¿Qué es lo importante? Es decir, una bacteria madre tarda 18 horas en reproducirse, hablando del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos medios de cultivo van a tardar varios días, inclusive semanas, en poderse leer para tener una colonia adecuada para poderla describir. Entonces, el crecimiento es relativamente lento, y eso se va a reflejar también en el cuadro clínico que nosotros vayamos a tener en nuestro paciente que estamos sospechando una tuberculosis, por ejemplo, o alguna otra micobacteria. Son muy resistentes a agentes químicos, a colorantes como el verde malaquita, que se pudiera utilizar como antiséptico, algunos antibacterianos, ya que son bacteriostáticos para otras bacterias, pero por el crecimiento tan lento y por el lugar de acción de la mayor parte de los antibióticos que hemos visto, a estas bacterias, al micobacterio, no inhibe la proliferación de los bacilos. Entonces, necesitamos medicamentos combinados entre ciertos antibióticos con ciertos antimicóticos, o sea, medicamentos que vamos a utilizar precisamente para las infecciones por hongos. Dentro de la morfología o de la estructura de estas micobacterias, decíamos que tenemos una diferencia muy importante con el resto de bacterias. La pared de micobacterias induce la hipersensibilidad tardía, no da ese proceso inflamatorio agudo que hemos estado observando en el resto de las bacterias, sino que aquí tiene la característica, precisamente por contener en su mayor parte lípidos, tiene una inducción de respuesta de hipersensibilidad tardía y resistencia moderada a la infección. ¿Qué quiere decir con resistencia moderada a la infección? Bueno, que nuestro mecanismo de defensa o nuestro sistema inmunológico responde, pero a pesar de responderlo, precisamente
tiene una especie de tolerancia con estos bacilos que nos van a dar los cuadros clínicos característicos, sobre todo en aquellos pacientes que no están vacunados. Entonces, tiene en su pared lípidos que contienen abundantes ácidos micólicos, ceras y fosfátidos, que básicamente esto es lo que le da la diferencia. Estos en su mayoría se unen a proteínas y polisacáridos. El dipéptido muramilo es un conjunto, en conjunto con los ácidos micólicos, induce la formación de granulomas. De entrada, lo que estamos haciendo con esta bacteria es la formación de un proceso inflamatorio crónico, de un granuloma. Entonces, esta es la razón por la cual en un momento dado vamos a tardar tanto tiempo en que el paciente presente la sintomatología. Los fosfolípidos inducen necrosis gaseosa. Los lípidos son causantes de la propiedad de ácido resistencia, sobre todo a nivel de laboratorio. Cuando nosotros estamos haciendo la tinción de Gram y tratamos de decolorar, bueno, va a haber cierta resistencia, por lo cual vamos a tener que decolorar con una sustancia de alcohol con cloro. Contiene proteínas también. Las proteínas que están en su estructura son las encargadas de desencadenar una reacción, una reacción positiva en los pacientes que tienen tuberculosis a la tuberculina. Ahorita vamos a ver más adelante qué es este tipo de reacción, que es uno de los diagnósticos que nosotros hacemos en nuestros pacientes tuberculosos. Y estimulan la formación de anticuerpos. Es decir, nosotros vamos a hacer una prueba donde vamos a aplicar esta proteína que se llama tuberculina en el antebrazo del paciente, y esto va a estimular la formación de la reacción antígeno-anticuerpo, que nos va a dar una lectura positiva. Ahorita vamos a ver las características. Y también tiene polisacáridos que contienen, que inducen la hipersensibilidad inmediata, por lo cual tenemos una participación de nuestro sistema inmune a diferentes tiempos. Empezando con el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria o una micobacteria que es intracelular. Es otra de las características que nos va a dar ciertos problemas en el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos, primero, las características de su pared completamente diferentes, por lo cual, por ejemplo, ciertos antibióticos como los beta-lactámicos, es decir, la penicilina, la ceftriaxona o algún otro tipo de antibióticos de esta familia, no va a tener en un momento dado ningún tipo de acción para matar al micobacterio. Y por otro lado, es intracelular. Bueno, esto nos puede dar que un paciente pueda tener un proceso tuberculoso prácticamente por toda la vida, porque la cuestión es de que el sistema inmunológico, no nada más los antibióticos, sino el sistema inmunológico no puede llegar hasta el interior de la célula para matar solamente al Mycobacterium y dejar la célula intacta, sino que va a haber destrucción al momento que haya esa respuesta inmunológica. Todavía tenemos cierto desconocimiento, ¿sí? De cómo se desarrolla intracelularmente, por la razón de que su crecimiento es bastante lento. Si nosotros estamos esperando tener una colonia adecuada, tendríamos que esperarnos varias semanas para ver cómo se comporta en un momento dado este tipo de bacteria. Los macrófagos alveolares son los que inician el proceso de la fagocitosis, es decir, inmediatamente cuando un Mycobacterium entra o una cantidad de Mycobacterium entra a nuestro sistema respiratorio, básicamente la primera respuesta son de los macrófagos alveolares. Los macrófagos circulantes y los linfocitos son atraídos hasta el foco de infección, es decir, la primera respuesta son de los macrófagos, pero después entran en acción otros macrófagos circulantes y los linfocitos, que son atraídos hacia el foco de infección, y este foco de infección, esta respuesta nos va a dar un granuloma, que ahorita vamos a ver las características. Dentro de los factores de virulencia, bueno, una vez que las células llegan a fagocitar, las células de defensa llegan a fagocitar al Mycobacterium tuberculosis, básicamente el Mycobacterium
tuberculosis tiene la capacidad de sobrevivir dentro de estos fagocitos. Y esto se define como, como parte de su estructura de virulencia o como un factor de virulencia importante. Esa habilidad que tiene para crecer dentro de los monocitos y dentro de los macrófagos que llegaron a fagocitarlos para destruirlos, es lo que le va a dar hasta cierto punto o le va a permitir el hecho de continuar con vida, replicarse y seguir afectando el resto de tejidos. Produce compuestos como el lipoarabinómano. Esta sustancia suprime la activación de células T, por lo cual tenemos una especie de inmunosupresión. Y si estamos pensando, por ejemplo, que el paciente tiene aparte una infección previa como portador de VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esto nos da como resultado el entender por qué casi todos los pacientes con VIH o todos los pacientes con SIDA tienen por lo menos un evento tuberculoso durante su proceso infeccioso. Tiene una proteína también, una proteína que se conoce como antígeno 85A. Esta proteína, este antígeno 85, se une a la fibronectina, que estimula las células T al unirse con sus receptores. Y al momento de que las células T se unen a estos receptores del Mycobacterium tuberculosis, es cuando entra en acción este antígeno 85A que previene la activación. Es decir, estimula las células T, pero al momento que las estimula y llegan a tener contacto con el Mycobacterium, al mismo tiempo, básicamente suprime la activación de estas células T. Entonces, esta es otro de los mecanismos de virulencia por los cuales la respuesta inmunológica es incapaz en un momento dado de neutralizar el foco infeccioso. Ojo, en pacientes no vacunados. Cuando tenemos nosotros la vacuna de la tuberculosis, básicamente lo que tenemos es ya desencadenado ese mecanismo, esa memoria inmunológica. Ya tenemos de alguna manera defensas para poder neutralizar. Podemos llegar a contaminarnos hasta cierto punto de tuberculosis, pero nunca vamos a tener un proceso de tuberculosis sistémica, es decir, podemos llegar a tener tuberculosis pulmonar a pesar de que estamos vacunados, o más bien no tuberculosis pulmonar como tal, pero sí un foco tuberculoso que se llega a autolimitar. Sin embargo, en aquellos pacientes que no tenemos la vacuna, básicamente lo que va a hacer el Mycobacterium tuberculosis, si llega, puede desencadenar todo ese proceso sistémico que nos puede llevar a la muerte. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología una vez que entra el Mycobacterium? Bueno, decíamos que la causa de daño en los tejidos del huésped desencadena una respuesta inflamatoria local de manera inicial y posteriormente sistémica. Los antígenos más importantes responsables de esta respuesta son los ácidos micólicos, es decir, la pared del mismo Mycobacterium, que actúa como un antígeno importante. Son tóxicos estos ácidos micólicos de la pared celular y pueden desencadenar una respuesta inflamatoria severa. El muramil-dipéptido estimula el sistema inmune y dispara la producción de citocinas. Entonces vamos a tener una especie de tormenta de citocinas que nos va a llevar a un proceso inflamatorio que puede ser muy severo, sobre todo en aquellos pacientes que no están vacunados. Tenemos compuestos de la pared y productos tóxicos que son liberados por los lisosomas, que estimulan la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, con esta participación en un momento dado de este proceso inflamatorio, nos damos cuenta que no nada más es el daño que pueda llegar a hacer el Mycobacterium, sino el daño que se hace al momento que responde nuestro sistema inmunológico sobre el tejido infectado. ¿Cómo es la manera de que se puede contaminar un paciente?
La tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Se transmite por medio de las gotas de secreciones provenientes de un paciente enfermo por tuberculosis que se dispersan en el aire, ya que son pequeños bacilos, no quedan atrapados en el aparato mucociliar bronquial, es decir, no, nuestro sistema de defensa de vías respiratorias superiores no son capaces en un momento dado de atraparlo y neutralizarlo, sino que por su tamaño alcanzan vías respiratorias inferiores donde empieza su multiplicación. El foco inicial de infección generalmente siempre es el pulmón, es un foco pulmonar donde su localización más frecuente es en la zona media pulmonar, en el espacio subpleural, donde hay un mayor flujo de oxígeno. Es decir, como son aerobias estrictas, básicamente van a buscar el lugar de este tejido pulmonar donde haya una mayor oxigenación o un mayor flujo de oxígeno. Aunque puede encontrarse como en algunos pacientes, el foco inicial en otras áreas. Bueno, lo más frecuente es que lo encontremos en las zonas medias pulmonares, donde hay más flujo de aire. El sistema inmunológico del huésped reacciona con una liberación de citocinas y linfocinas que estimulan los monocitos y los macrófagos. Llegan en un momento dado monocitos y macrófagos como primer respuesta, como primer respondiente, podemos decir, ante este proceso infeccioso. Sin embargo, al momento de que los fagocitan, las micobacterias empiezan a multiplicar dentro de estas células y esto es lo que va a permitir en un momento dado la diseminación de este proceso infeccioso. Entonces, una vez que los macrófagos responden, estos macrófagos y que se fagocitan a las Mycobacterium tuberculosis, estos macrófagos que ya están infectados son llevados por vía linfática a ganglios linfáticos regionales, ya sea en la región iliar, en el mediastino, supraclaviculares o inclusive retroperitoneales, y puede en un momento dado, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, diseminarse por vía hemática a diferentes tejidos. Es decir, lo más frecuente va a ser, obviamente, que tengamos una tuberculosis pulmonar, pero también podemos tener tuberculosis ganglionar, podemos tener tuberculosis renal, podemos tener tuberculosis ósea, podemos tener tuberculosis a nivel cerebral. Entonces, son situaciones que un paciente inmunosuprimido condiciona o permite en un momento dado la diseminación del Mycobacterium a diferentes órganos y sistemas. Pero sigue siendo el sitio más frecuente y más importante afectado en nuestros pacientes, el foco pulmonar. Si la enfermedad no se desarrolla en el pulmón o en otro lugar en 2 años posteriores a la implantación inicial, el riesgo de enfermedad posterior es muy escaso. Es decir, ¿por qué en 2 años? Acuérdense que estamos hablando que una célula de Mycobacterium tuberculosis va a tardar 18 horas en reproducirse para hacer 2 células. Si a esto le estamos multiplicando en cuanto a tiempo, el proceso va a ser largo. Si un paciente tuvo un foco tuberculoso, pero ese foco tuberculoso no se diseminó en los 2 años posteriores al foco inicial, básicamente después de 2 años es muy difícil que el paciente pueda presentar una enfermedad sistémica. Sin embargo, ¿de qué va a depender? Obviamente va a depender mucho del sistema inmunológico del paciente. Ahora, ¿cómo son las lesiones a nivel histopatológico y por qué tenemos que explicarlas? Bueno, porque estas lesiones a nivel histopatológico es lo que nos van a dar esos patrones característicos, sobre todo a nivel pulmonar. ¿Cómo es en un momento dado estas lesiones? Tenemos una lesión exudativa, que es una lesión inicial, que puede quedar precisamente solamente en esa lesión exudativa si tenemos la vacuna o tenemos el sistema inmunológico íntegro, pero cuando pasa la segunda fase, que es una lesión productiva, ahí entonces es cuando se puede despertar ya un foco tuberculoso y la posible diseminación a otros órganos y sistemas. Entonces, lesión exudativa. Entra el Mycobacterium, empieza una reacción inflamatoria aguda por todo lo que habíamos comentado, todas las estructuras que en un momento despiertan esa respuesta inmunológica. Hay
líquido, hay edema, hay polimorfonucleares, hay monocitos alrededor de los bacilos tuberculosos. Llega entonces el bacilo tuberculoso, que están en la gráfica como pequeñas palitos de color amarillo. Llega el bacilo tuberculoso, empieza a despertar la respuesta polimorfonucleares, macrófagos, monocitos, que rodean a estos bacilos tuberculosos, da de manera muy inicial un cuadro similar a un proceso neumónico bacteriano, es decir, el paciente va a presentar un proceso muy parecido a una neumonía por cualquier otro tipo, por un neumococo, por un estafilococo, por un estreptococo, va a dar un proceso neumónico bacteriano muy parecido al bacteriano, donde puede desaparecer por resolución. Es decir, si el paciente está vacunado, tiene ya memoria inmunológica en un momento dado y tiene un sistema inmunológico íntegro, esto va a ir a la resolución. Hay un proceso inflamatorio, da un proceso parecido a un proceso neumónico bacteriano, la tos, la fiebre, malestar general, pero a final de cuentas se absorbe el exudado, el sistema inmunológico logra desintegrar a esos bacilos y ahí queda el problema resuelto. Básicamente, ¿cuál es el problema? En aquellos pacientes no vacunados, en aquellos pacientes desnutridos, en aquellos pacientes alcohólicos o en aquellos pacientes que tienen alguna inmunosupresión, progresa a una lesión productiva, que es donde nos va a dar esa positividad a la prueba que se llama PPD o tuberculina, que ahorita la vamos a describir, y en un momento dado puede pasar a ser a esta lesión productiva. Esta lesión productiva, ¿cómo se caracteriza? La lesión exudativa anterior, que ya habíamos comentado, que es cuando llegan los Mycobacterium y hay un proceso inflamatorio, llegan los polimorfonucleares, los monocitos, rodean a los Mycobacterium y hacen un proceso neumónico parecido al bacteriano. Bueno, si esto progresa, esta lesión productiva anterior se desarrolla con 3 zonas diferenciadas. Una zona central de células gigantes mononucleadas, multinucleadas, que contienen bacilos, es decir, empiezan a tener una respuesta inmunológica mucho más severa. En la zona media hay células epitelioides dispuestas en forma radiada, y en zona periférica fibroblastos y linfocitos y monocitos. Es decir, se hace una especie de capas entre los Mycobacterium y las células de respuesta que nos dan esa lesión productiva. A pesar de que podemos tener en un momento dado linfocitos, monocitos, polimorfonucleares, células gigantes que están tratando de neutralizar estos bacilos tuberculosos, básicamente no lo van a lograr y sí van a hacer esa lesión productiva. Entonces, la tuberculosis primaria o primoinfección tuberculosa. La reacción inflamatoria, esa lesión exudativa que estábamos precisamente explicando al inicio, esa lesión exudativa habitualmente es pulmonar. Si el paciente en un momento dado está con su sistema inmunológico íntegro, puede quedar solamente ahí en una reacción inflamatoria. Sin embargo, se puede propagar a vasos y a ganglios linfáticos locales. El ganglio linfático se empieza a caseificar en el centro de este folículo o granuloma, se necrosa, se calcifica y hace la característica lesión de Gone que vamos a estar buscando en los pacientes tuberculosos. En esta fase, si nosotros hacemos la prueba de tuberculina, va a dar positiva. En la mayor parte de los casos, se queda en primoinfección. Es decir, en México, si nosotros estudiáramos a la población mexicana, básicamente un alto porcentaje tendría el contacto con la tuberculosis o con el Mycobacterium tuberculosis, y muy probablemente quedó solamente en una lesión de Gone, es decir, en un ganglio que tuvo una respuesta inflamatoria que se calcificó y quedó calcificado de por vida. Y a veces ustedes toman radiografías o solicitan radiografías de tórax para otro tipo de situaciones, ya sea para ver silueta cardíaca o algún otro tipo de cuestiones, y se dan cuenta que tiene una calcificación que corresponde a una lesión de Gone que tuvo contacto con la tuberculosis, pero porque estaba vacunado o porque tuvo una buena respuesta inmunológica, no pasó a mayores. Entonces, la mayor parte de los casos quedan en primoinfección, dando lugar a una inmunidad tuberculosa.
Es decir, si nosotros por algún motivo no estuvimos vacunados y tuvimos un contacto con Mycobacterium tuberculosis, pero a dosis pequeñas que fue nuestro sistema inmune capaz de neutralizar, es como una especie de vacunación. Es decir, vamos a tener inmunidad en un momento dado a el bacilo, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta inmunidad tuberculosa, que es un estado defensivo del huésped hacia nuevas infecciones o diseminación de la infección en curso, debido a esta resistencia del huésped y la capacidad del sistema inmune de localizar los bacilos, retardar la proliferación y en un momento dado destruirlos, bueno, esta lesión va a quedar. Sin embargo, si esta inmunidad falla bajo circunstancias que produzcan una inmunosupresión, ya lo habíamos mencionado, desnutrición, VIH o alguna otra situación, provocan una enfermedad tuberculosa en meses o años después de el contacto con el Mycobacterium. Entonces, precisamente por esa lentitud en la replicación. Ahora, ¿cómo se manifiesta la enfermedad tuberculosa? La enfermedad tuberculosa tiene un montón de formas clínicas que podemos observar, ya sea pulmonares o inclusive extrapulmonares, que afortunadamente son menos frecuentes, pero hay que tomarlas en cuenta. La tuberculosis pulmonar puede presentarse de manera aguda, como una especie de tuberculosis neumónica muy semejante a una neumonía bacteriana, o bronconeumónica, dependiendo de la localización, es en un momento dado el nombre que le vamos a poner. Puede provocar una diseminación hematógena con afectación miliar o meningia, así como también complicaciones bronquiales debido a las adenopatías mediastinales que pueden ocasionar atelectasias por comprimir el árbol bronquial. ¿De qué estamos hablando? Entonces, estamos hablando de que un paciente tiene un estado inmunológico bajo, una pobre respuesta inmunológica, el Mycobacterium tuberculosis llega, básicamente puede hacer un proceso neumónico, es decir, puede afectar todo nuestro tejido pulmonar o puede afectar solamente bronquios, puede ser bronconeumónica. Por ejemplo, aquí en este paciente tenemos un paciente donde tenemos una radiografía de tórax, vean ustedes cómo tenemos su diafragma. Tenemos en el pulmón izquierdo, tenemos lesiones aquí como unas figuras no propiamente redondeadas, pero esto correspondería a las cavernas que pudiéramos observar en la fotografía del pulmón, de la pieza pulmonar de abajo. Estas lesiones cavernosas es precisamente esa respuesta inflamatoria inicial que llegó a caseificarse, hizo una zona de necrosis y nos da las características cavernas. Sin embargo, en el pulmón de este mismo paciente, del lado derecho, vean cómo tenemos una especie de imagen de consolidación, es decir, tenemos un proceso inflamatorio activo en esta zona. Si ustedes se fijan en la zona media de pulmón, del lóbulo medio del pulmón derecho, donde decíamos que es más frecuente encontrar las Mycobacterium porque son aeróbicas estrictas, pero sin embargo también los ápices pulmonares están afectados, son lesiones difusas, pero es un patrón diferente a la afectación miliar que ahorita vamos a ver. La afectación miliar es mucho más agresiva y mucho más fácil de diseminar. Entonces, en este paciente tenemos la afectación de la zona pariliar del pulmón del lado izquierdo y tenemos prácticamente todo el tejido pulmonar del afectado del pulmón derecho, donde predomina una lesión pariliar, pero también tenemos lesiones en ápices de pulmón y en la base pulmonar del pulmón derecho probablemente esté ligeramente respetado, pero ustedes se van a imaginar con este proceso inflamatorio en este paciente, cómo estará en un momento dado su estado respiratorio, cómo lo vamos a ver y cómo el paciente va a estar teniendo disneas o dificultades respiratorias que pueden ser severas. Entonces, los síntomas que vamos a tener en la tuberculosis pulmonar son hasta cierto punto muy ambiguos, muy inespecíficos. Lo que sí es seguro es que un paciente con tos de más de 2 semanas de evolución sin causa aparente, acompañado de fiebre, pérdida de peso
hay que pensar en tuberculosis. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene 3 meses con tos, pero es un paciente con un tabaquismo crónico, básicamente tenemos una causa. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen tos de más de 2 semanas de evolución sin causa aparente, acompañado de fiebre y pérdida de peso, hay que estar pensando en tuberculosis. ¿Cómo es la característica de la tos? La tos inicialmente es tos seca. En la primera semana puede ser una tos seca, a partir de la primera semana se va siendo productiva, es decir, el paciente poco a poco va teniendo la producción de flemas. Estas flemas inicialmente son de características blanquecinas para hacerse después hemoptoicas, es decir, vamos a tener esas secreciones bronquiales con sangre, pueden ser rayadas en sangre o pueden ser de un color rosado, esas flemas que está emitiendo el paciente. En los adultos, la fiebre es de predominio vespertino o nocturno, es decir, el paciente les comenta que él siente más el cuadro febril cuando prácticamente ya se va a dormir. Se acompaña de astenia, se acompaña de adinamia, es decir, el paciente se siente muy cansado, no quiere moverse, porque siente que todo le duele. Prácticamente esto es la característica de este cuadro tuberculoso. Entonces tenemos en la parte inferior, tenemos la primera radiografía de su lado izquierdo, es una radiografía de tórax normal. Vean cómo sus campos pulmonares están oscuros, están llenos de aire, hay un ligero infiltradito pariliar, pero básicamente puede ser por la penetración de la placa, la silueta cardíaca está bien definida, los ángulos costodiafragmáticos están respetados, se puede describir como una radiografía de tórax normal. Sin embargo, vean la característica de la segunda radiografía de tórax, prácticamente todo este tejido, toda esta coloración blanquecina, donde debe de estar negra por la presencia de aire, nos está indicando que hay un proceso inflamatorio que tiene una gran cantidad de secreciones bronquiales, de flemas, pudiéramos decirlo, que nos están dando esta imagen en el pulmón del lado derecho de consolidación y estas lesiones tipo cavernosas en el pulmón del lado izquierdo. Si nosotros observáramos el pulmón de la primera radiografía, tendría estas características, un tejido prácticamente rosado, sin un proceso inflamatorio, mientras que una tuberculosis, vean la gran cantidad de necrosis o cavernas que se pueden encontrar al momento de que visualicemos el tejido pulmonar. Otro tipo de presentación de la tuberculosis es la llamada tuberculosis miliar. Esta tuberculosis miliar es una enfermedad mucho más grave que la anterior. Nosotros pudiéramos decir, no, es que este paciente, el pulmón derecho de este paciente está prácticamente destrozado, sí, pero de alguna forma tiene la base pulmonar derecha y parte del pulmón izquierdo que está funcionando. ¿Qué va a pasar con una tuberculosis miliar? Básicamente la tuberculosis miliar es cuando tenemos el bacilo de la tuberculosis hasta a nivel alveolar. Vean en un momento dado el infiltrado difuso que tenemos nosotros en esta radiografía de tórax del paciente. Esta es la característica anatomopatológica si nosotros hiciéramos la autopsia de este paciente, y esta es la tomografía. Vean cómo prácticamente es una red la que podemos observar, muy visible precisamente porque este proceso inflamatorio está hasta nivel alveolar. Entonces la tuberculosis miliar es una enfermedad muy grave con alto índice de mortalidad. Su nombre precisamente se llama tuberculosis miliar porque asemeja como si fueran pequeñas semillas redondeadas del mijo que le dan a los pájaros. Bueno, por eso recibe precisamente este nombre de tuberculosis miliar. Es altamente mortal, tiene una alta mortalidad. La mayor parte de estos pacientes, aún con tratamiento, pueden llegar a fallecer por una insuficiencia respiratoria severa. Ahora, si por algún motivo alcanza la circulación
y la diseminación por vía hematógena, podemos tener tuberculosis en cualquier otra parte del organismo. Puede ser una meningitis tuberculosa, esta meningitis tuberculosa o tuberculosis encefálica prácticamente nos va a llevar a la muerte. La mortalidad es casi del 90%, arriba del 90%, aún con tratamiento, sobre todo porque los medicamentos que nosotros utilizamos tienen cierta dificultad para pasar la barrera hematoencefálica, por lo cual es muy difícil el tratar una tuberculosis a nivel cerebral. Podemos tener a tuberculosis de ganglios linfáticos, por ejemplo, vean la fotografía inferior de su lado derecho. Este es un pequeñito, un paciente pediátrico con tuberculosis gangliolar. Vean cómo los ganglios de la cadena cervical, la cadena de ganglios cervicales está completamente tomada, está infectados esos ganglios, nos van a dar atrofia, van a haber crecimiento, va a haber dolor, y puede haber inclusive cierta obstrucción de vías respiratorias altas. Podemos tener tuberculosis en pericardio, podemos tener tuberculosis renal, podemos tener tuberculosis en estómago. Por ejemplo, la causa de la tuberculosis a nivel gastrointestinal de estómago es frecuente que se dé no solo por la vía hematógena a partir de un foco pulmonar, sino también, por ejemplo, al momento de que se toma la leche sin pasteurizar, esos famosos pajaretes que en ocasionan, que en las zonas rurales son muy comunes de tomar. Esta situación, si la vaca tiene tuberculosis, precisamente puede ser el mecanismo de contagio para una tuberculosis gástrica o una tuberculosis a nivel gastrointestinal, que también hay que estar verificando en la historia clínica si el paciente con datos de problemas gastrointestinales tuvo o tiene la costumbre de estar tomando la leche sin pasteurizar. Podemos tener tuberculosis ósea en articulaciones, en laringe, en piel, en intestino, en peritoneo. Es decir, el Mycobacterium tuberculosis puede tener la capacidad de afectar cualquier tipo de órgano o sistema, y de acuerdo al lugar de afectación va a ser la sintomatología clínica que nosotros vamos a tener en los pacientes. Obviamente, tuberculosis renal, tuberculosis cerebral, tuberculosis en otros órganos y sistemas va a ser mucho más difícil el hacer en un momento dado el diagnóstico, porque podemos confundirnos con cualquier otra patología, dependiendo de los síntomas que presente. En la tuberculosis renal o en la tuberculosis urogenital, básicamente podemos tener cierto apoyo diagnóstico, porque tenemos la triada de Colombino. Esta triada de Colombino, que es de la tuberculosis urogenital, es una orina muy ácida, es decir, el pH urinario tiene que estar por arriba de 5. El pH en estos pacientes con tuberculosis urogenital, el pH urinario es mucho más bajo. Podemos tener pHs de 3.5, de 4. Aparte de este pH bajo, de esta orina más ácida de lo normal, vamos a ver una orina piúrica. Es decir, esta es la coloración normal de la orina. Una orina piúrica es una orina que tiene pus o que aparenta tener pus. Entonces, es orina ácida, orina piúrica y orina aséptica. Es decir, ¿por qué aséptica? Porque en un momento dado, al momento de que nosotros revisamos el general de orina, en los sedimentos básicamente no encontramos ningún tipo de reportadas ni bacterias ni leucocitos. De hecho, la orina debe de ser estéril. La orina debe de ser estéril, no debe de contener ningún tipo de células. Desde el momento que nosotros tenemos leucocitos en orina, desde el momento que nosotros tenemos bacterias en orina, o desde el momento que nosotros tenemos eritrocitos en orina, ojo, porque eso no es normal. La orina debe de ser estéril. Deben de reportarnos un pH de 5, deben de reportarnos glucosa negativa, proteínas negativa, bilirrubinas negativa, bacterias negativas, leucocitos negativos. Es decir, prácticamente es una sustancia de desecho de nuestro cuerpo que debe de ser estéril. Pero al momento
de que nos reportan una orina bastante ácida, orina piúrica y sin presencia de ninguna célula, hay que estar pensando, a ver, no tiene bacterias, entonces, ¿por qué tiene piuria? Hay que mandar a hacer un VAR, una tinción de Schill-Nielsen. Ahora sí, en la tinción de Schill-Nielsen podemos observar en la orina esos bacilos ácido alcohol resistentes que al principio, a la visualización directa, no los vamos a detectar. Entonces, triada de Colombino, orina ácida, orina piúrica y orina aséptica. Ahora, en cualquiera de las presentaciones clínicas tenemos una prueba diagnóstica, que es una prueba de sensibilidad a reacción tipo antígeno anticuerpo, que lo que vamos a hacer es inducir una respuesta inmune de tipo celular. Es una prueba cutánea que son muy importantes en un momento dado para corroborar ese diagnóstico que ya sospechamos, ese diagnóstico clínico que ya lo pusimos como diagnóstico presuntivo. Vamos a solicitar una prueba de sensibilidad. Es una prueba que es un derivado proteico del Mycobacterium tuberculosis. Se llama la prueba de PPD porque es un derivado proteínico purificado, PPD, o también se llama prueba de Koch, o prueba de la tuberculina. Entonces, lo podemos encontrar como prueba de la tuberculina, como prueba de Koch o como PPD. Sobre todo aquí en México lo utilizamos mucho como PPD, que es el derivado proteínico purificado, o lo que es la prueba de la tuberculina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un extracto de la proteína del Mycobacterium tuberculosis, de esa tuberculina, que vamos a poner 0.1 mililitro en el antebrazo de nuestro paciente. Nos vamos a esperar de 24 a 48, inclusive 72 horas para leer la respuesta. La dosis, bueno, podemos poner una dosis de tuberculina a la primera potencia, podemos poner de potencia intermedia o podemos poner de segunda potencia. Todo depende de la situación de inmunológica del paciente, sobre todo cuando tenemos alergias. Es decir, un paciente que tiene algún tipo de alergias o que tiene de alguna manera reacciones de hipersensibilidad, hay que ver la potencia a la cual la podemos aplicar. Entonces, si un individuo es hipersensible, si tiene reacciones alérgicas previas, puede ocasionar graves lesiones, reacciones locales, inflamación, inclusive necrosis. Entonces, pondríamos la aplicación de la tuberculina de primera potencia, que es solamente una unidad, para evitar en un momento dado esta reacción. Ahora, ¿cómo vamos a dar lectura a esta prueba que vamos a poner en el antebrazo del paciente? Si se ha tenido infección primaria o contacto con micobacterios tuberculosis, va a presentar una zona de induración, edema y eritema en un lapso de 24 a 48 horas. Es decir, nosotros aplicamos la prueba y al día siguiente, a la misma hora, le pedimos al paciente que asista para medir y ver la reacción que va a tener el paciente. Entonces, tener en cuenta, obviamente, que aquellas personas que que han sido vacunadas con la vacuna de la tuberculosis pueden dar positivo. Sin embargo, vamos a estar dando lectura 24, 48 y la lectura definitiva va a ser a las 72 horas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir el tamaño de la reacción, donde más de 1 centímetro es una prueba positiva, contundentemente positiva. Si tenemos una reacción inflamatoria de menos de 1 centímetro, pero más de 5 milímetros, hay que estar pensando que puede ser dudosa, puede ser que esté positiva o que esté en ese tamaño porque tiene la vacuna de la tuberculosis o porque realmente está teniendo un proceso infeccioso. Si es menor a 5 milímetros, es decir, de 4 milímetros hacia abajo, prácticamente es una prueba de la tuberculina negativa o un PPD negativo. Entonces, hay que hacer el diagnóstico tanto clínico, epidemiológico,
para poder llegar al diagnóstico final. Debemos de considerar el contexto del paciente, es decir, síntomas que presenta, estudios radiográficos y datos epidemiológicos. ¿Alguno de sus familiares ha tenido tos por más de 2 semanas? ¿Alguien de sus familiares ha estado enfermo de los pulmones o ha tenido tuberculosis? Bueno, ya con estos datos o está en una zona de alta incidencia de la tuberculosis, esto nos puede ayudar definitivamente al diagnóstico. Tenemos otro tipo de estudios que podemos solicitar al paciente. Uno de ellos es la cuantificación de la liberación de interferón, donde esta técnica se basa en la respuesta inmunitaria del hospedador a antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Detectan la cantidad de interferón gamma liberado por linfocitos TCD4, sensibilizados en respuesta antigénica. Es una prueba que es hasta cierto punto algo sofisticada, no todos los laboratorios lo tienen, pero es muy específica. El diagnóstico de la tuberculosis, aparte del diagnóstico clínico y epidemiológico y esa prueba de la tuberculina, podemos hacerlo de manera microbiológica. Solamente que, ojo, existen estrictas normas de bioseguridad para el manejo de estas muestras en el laboratorio. En los laboratorios que manejan el área de bacteriología necesitan tener ciertas medidas estrictas de bioseguridad para evitar en un momento dado el contagio de las personas que están manipulando las muestras, lo que son los químicos, los que son los técnicos, o las personas que en un momento dado laboran dentro de este laboratorio. Desde el momento de que se abren los frascos, desde el momento que se pasan por la flama para empezar a hacer el cultivo, hay que tener muchísimo cuidado. La expectoración es la muestra más frecuente de manejo, es decir, en un paciente con tuberculosis, obviamente le vamos a pedir muestras de esputo, es decir, de secreciones bronquiales, de esas que sacan desde el fondo de su ronco pecho, y tenemos que hacer por lo menos la toma de 3 muestras. Hay que tomar la muestra a primera hora de la mañana, que es cuando puede estar más concentrada de micobacterias. Hay que hacer previa higiene vocal. La higiene vocal de preferencia que sea solamente el cepillado de sus dientes con agua y para no poner ninguna pasta dental o ninguna otra solución que pueda cambiarnos o modificarnos la toma de la muestra. Con el esfuerzo de la tos en un frasco estéril, hay que tomar precisamente esas secreciones bronquiales. Debe de repetirse 3 veces durante días consecutivos, es decir, durante 3 días consecutivos vamos a estar tomando la muestra, ya que la eliminación de los bacilos no es constante. Aquí hay una cuestión. Los varones, por su estructura muscular, su estructura ósea, es mucho más fácil que puedan sacar esas flemas, esos famosos, perdón por la palabra, pero esos gargajos, pueden tirarlos con mucha facilidad. En las mujeres y en los pequeños es un poco más difícil el hecho de, precisamente por no tener esa fuerza en sus músculos respiratorios para poder aventar esas secreciones, podemos tener la necesidad de tener que nebulizarlos. Las nebulizaciones van a ser con cloruro de sodio hipertónico. Este cloruro de sodio hipertónico lo que va a hacer es ese vapor que vamos a meter en las nebulizaciones, va a hacer que las secreciones bronquiales sean un poco más manejables, no tan espesas, vaya, y esto puede permitirnos en un momento dado que puedan hacer una expectoración adecuada. Si aún así no se puede, hay que recurrirse al aspirado bronquial, que es un poco, o al lavado bronquial, que es un poquito más difícil. Sobre todo eso lo hacemos en pacientes graves que están hospitalizados, pero tener muchísimo cuidado con todas las medidas de protección, porque pueden llegar a contaminarse al momento de que intuban al paciente y hacen su respectivo aspirado bronquial. Ahora, las muestras se tienen que descontaminar. Las muestras de sitios no estériles deben de ser licuadas con una sustancia que se llama N-acetilcisteína.
descontaminadas con hidróxido de sodio, lo que va a destruir otras bacterias y otros hongos. El hidróxido de sodio es una sustancia causticante, se puede decir, va a destruir todas las bacterias y otros hongos, pero los Mycobacterium no van a ser ni siquiera modificados. Entonces hay que estar limpiando las muestras para poder meterlas a verificar. Materiales como líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial o algunas otras muestras que se supone deberían de ser estériles, esas no se descontaminan porque prácticamente se supone que lo único que vamos a encontrar entonces es precisamente el Mycobacterium. Una vez que tenemos las muestras, se va a hacer una baciloscopía. La baciloscopía es precisamente a partir de la técnica de Scheel-Nielsen, que es una coloración diferencial basada en esta capacidad de las micobacterias de incorporar los colorantes y retenerlos ante la acción de una mezcla de ácido-alcohol. Entonces, por eso se llaman ácido-alcohol resistentes. Nosotros tomamos la muestra de sus secreciones bronquiales, la ponemos en un portaobjetos, hacemos esa tinción de Scheel-Nielsen o tinción de Barr, lo que nos va a permitir en un momento dado observar tanto a los Mycobacterium, pero también se pueden observar leucocitos, fibrina o algunas otras células epiteliales coloreadas de azul. Sin embargo, las micobacterias van a estar de un color rosado. El cultivo ya lo habíamos manejado al principio, básicamente el cultivo es en el Lowestin-Jensen o en el Bilderbrook 7H10 o 7H11, donde las muestras, ya que limpiamos y que ya obtuvimos, básicamente las vamos a meter ya sea en un caldo o en un medio de cultivo sólido. La incubación la vamos a hacer de 35 a 37 grados centígrados. Con ligero toque de CO2, un 5% de CO2, y la situación es de que vean el tiempo al cual vamos a ir a leer nuestros cultivos. Es decir, tenemos que esperar de 3 a 5 semanas para que las colonias crezcan y podamos verlas de manera adecuada. ¿Cómo son las colonias? Las colonias son muy rugosas, no sé si se fijaron en las diapositivas anteriores, pero son colonias que parecieran pequeñas coliflorcitas puestas encima del medio de cultivo. Inicialmente son blanquecinas, posteriormente se van haciendo amarillentas, pero el resultado definitivo debemos esperarnos hasta 8 semanas después para saber si creció algo o no. Si no creció nada, bueno, se define como negativo, pero hasta las 8 semanas después de que cultivamos nuestras muestras, nos tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque cada una de estas micobacterias tuberculosas se replican a cada 18 horas. Aparte de esta prueba de la tuberculina, aparte de esta tinción de Scheel-Nielsen y de las radiografías y del diagnóstico clínico, podemos tener otro tipo de métodos que son menos convencionales o que son un poco más difíciles de encontrar en los laboratorios normales. Son métodos radiométricos donde el medio de cultivo se suplementa con un substrato marcado con carbono 14. Durante el metabolismo libera lo que es dióxido de carbono 14, se mide y se detecta de forma indirecta el desarrollo bacteriano, pero es muy sofisticado esta muestra, generalmente no la hacemos. Detección de componentes celulares, ya sea por métodos genéticos, es decir, la fragmentación del ADN para hacer la lectura específica, o la reacción en cadena de polimerasa, que puede hacer de manera directa sobre una muestra clínica para leer el genoma del Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, bueno, son situaciones que son un poco complicadas. Aparte de todos estos métodos del diagnóstico clínico, del diagnóstico epidemiológico, del diagnóstico microbiológico, otro de lo que representa cierto problema es el tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis es complejo. Tenemos 3 grupos de antituberculosos. Los llamados antituberculosos mayores son isoniazida y rifampicina. La isoniazida es un antimicótico, la rifampicina es un antibiótico, que son los dos más utilizados o que combinados nos dan una mejor respuesta.
que son llamados antituberculosos mayores, antituberculosos secundarios, que es la piracinamina, la streptomicina o el etambutol, y los antituberculosos menores, que generalmente no se utilizan, no es muy raro que los utilicemos, es el ácido paraaminosalicílico, por los efectos secundarios que tiene. La isoniazida actúa inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, y el etambutol interfiere con el metabolismo glucosídico de las micobacterias, que en combinación nos va a dar una buena respuesta. Ahora, tenemos un montón de opciones de tratamiento, tenemos guías de prácticas clínicas nacionales, tenemos guías de prácticas clínicas internacionales. Definitivamente, ¿qué vamos a aplicar en el paciente? Bueno, lo que tengamos en nuestro esquema de medicamentos, sobre todo a partir de Secretaría de Salud, que son los que dan este tipo de medicamentos. El paciente los puede comprar, pero son medicamentos relativamente difíciles de encontrar, y aparte de lo difícil, son medicamentos caros. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos 3 opciones de medicamentos. La primera opción es rifampicina más isoniazida, que se va a dar diario durante 8 semanas para dar paso a la segunda fase de tratamiento, que es piracinamina con isoniazida de 2 a 3 veces por semana durante 7 semanas más. Entonces, vean cómo los tratamientos son bastante largos. La segunda opción de tratamiento, tenemos la combinación de 3 fármacos, lo que es la rifampicina, isoniazida y piracinamida, donde se va a dar diario durante 2 semanas. Posterior a estas 2 semanas se va a empezar el tratamiento igual, rifampicina, isoniazida y piracinamida, 2 a 3 veces por semana, es decir, ya no va a ser diario, vamos a empezar a espaciar la dosis durante 6 semanas más. Y terminaremos con pura rifampicina con isoniazida de 2 a 3 veces por semana durante otras 7 semanas. La opción 3 es la combinación ya de 4 antituberculosos, que es rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, 3 veces por semana durante 9 meses. Entonces, vean, los tratamientos son largos. Muchas veces las personas no se apegan al tratamiento, es por lo cual ha causado resistencia. Y a pesar de que tratemos al paciente con un cuádruple esquema de antibióticos, puede ser aún así resistente. De hecho, ahorita se está estudiando en lo que es el Instituto de Biotecnología de la UNAM, un nuevo antituberculoso que se está sacando del veneno del alacrán. Va a ser un producto es un producto de investigación mexicano, que parece ser que, bueno, nos abre un poco más la esperanza para tener otro tratamiento o un mejor tratamiento para la tuberculosis. Tenemos este otro esquema de tratamiento en la primoinfección tuberculosa con lesiones demostrables. La primera fase de 8 semanas, isoniazida más rifampicina, y la segunda fase de este tratamiento es isoniazida con rifampicina por 22 semanas. La primoinfección tuberculosa con lesiones demostrables, pero ya complicadas, la fase diaria por 8 semanas va a ser el consumo de isoniazida, rifampicina, etambutol y streptomicina. Aquí les vienen las dosis por kilogramo de peso y la dosis máxima por día que podemos administrar como primera fase. Como segunda fase de este tratamiento viene la isoniazida con rifampicina a esta dosis, 10 miligramos por kilogramo de peso por día durante 20 semanas. Entonces, saquen la cuenta, son varios meses de tratamiento. Por lo menos es un año de tratamiento para tener un buen éxito en nuestros pacientes tuberculosos. Ahora, hay aparición de resistencia ante los medicamentos. Tenemos mucho problema con esa resistencia. Básicamente es que el único mecanismo demostrado hasta este momento es una mutación espontánea a nivel cromosómico, que es lo que explica la resistencia de estos bacilos ante los medicamentos. Y una de las cuestiones que más está preocupando es que en los países desarrollados, sobre todo los pacientes con VIH, son muy frecuentemente infectados por esta enfermedad. Este es un esquema que me pueden decir, bueno, es un esquema ya viejo. Bueno, precisamente por eso se los estoy presentando, porque vean cómo estábamos, los casos en rojo, los estados en rojo son los que más casos de tuberculosis tenían en el 2003.
para el 2007, para el 2011 y actualmente prácticamente todo el territorio nacional está pintado de rojo cuando se supondría que es una enfermedad prevenible por vacunación y que deberíamos estar prácticamente todo el territorio nacional en color verde o por lo menos amarillo. Al contrario de esto, bueno, hubo una etapa, no sé si ustedes les tocó o se dieron cuenta con alguno de sus sobrinitos o con algún pequeño, que hace aproximadamente unos de 3 a 5 años estuvo escaseando la vacuna de la tuberculosis y tenían que entrar los pequeños en lista de espera cuando la aplicación debería de ser desde el momento del nacimiento. Anteriormente, alrededor de los años 90, de los años 80, 90, prácticamente bebé que nacía no podía salir del hospital hasta que no fuera vacunado de la tuberculosis. Sin embargo, empezó a escasear la vacuna y empezamos a tener una mayor incidencia de casos de tuberculosis. Ahora, la inmunoprofilaxis, la BCG, la vacuna BCG, es una vacuna de microorganismos vivos atenuados, es decir, son micobacterios vivos, pero que les han quitado hasta cierto punto su mecanismo de virulencia, donde esto es una cepa derivada de Mycobacterium bovis, que es una estructura muy parecida al Mycobacterium tuberculosis, no desarrolla una enfermedad como tal. En el humano, lo que va a hacer es sí despertar esa memoria inmunológica o esa respuesta inmunológica para que nos proteja cuando estemos en un riesgo real de estar ante un Mycobacterium tuberculosis. Esta cepa entra en los macrófagos, se replica brevemente antes de ser destruida, tiene muy pocos efectos colaterales y ahorita vamos a ver cómo es el chancro de induración en un momento dado en estos pacientes para saber que realmente les pegó la vacuna. Entonces, la contraindicación es en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no podemos aplicarlos porque en estos pacientes con una inmunosupresión sí nos pueden dar complicaciones. Entonces, se aplica desde recién nacidos, produce una disminución hasta del 80% de incidencia de tuberculosis sistémica y no previene la infección. Ojo, muchos van a decir, es que la vacuna no me sirvió porque me dio un foco tuberculoso. Sí, pero tuviste un foco tuberculoso primario que se autolimitó y no pasó a una tuberculosis sistémica. Entonces, ¿cómo tiene que ser la lesión, la evolución de la lesión de la vacuna? Primero, la aplicación. Al momento de la aplicación, durante 15 o 30 minutos después de la aplicación, vamos a tener una zona edematosa, es decir, una reacción inflamatoria a los 30 minutos después de la aplicación. De 2 a 3 semanas se va a hacer una mancha roja que se pone dura alrededor de las 2 a 3 semanas, entonces se pone roja, después se empieza a indurar, más o menos alrededor de la tercera o cuarta semana. Entre la cuarta y la sexta semana de vacunación empieza a hacerse un nódulo, esta lesión aumenta, se hace durita y esta induración dura aproximadamente de 1 a 2 semanas más. Después viene el proceso de ulceración, se hace una ulceración, se hace la costra y posteriormente deja una cicatriz queloide que esta debe de perdurar para toda la vida. Generalmente la zona de aplicación donde les ponen precisamente la vacuna es en el hombro del lado derecho. Entonces, esa es la cicatriz queloide que deben de tener ustedes por la vacunación de la BCG. Y el esquema de vacunación, si ustedes lo verifican, básicamente es una única aplicación al momento de nacimiento. No sé si hay alguna pregunta con tuberculosis para pasar a lo que es lepra. Chicos. No, maestra. Okay. No, maestra, todo bien. A ver, déjenme ver, a ver si alcanzamos a ver lepra. Bueno, voy a tratar de apurarme para alcanzar a ver lepra. Bueno, lepra.
pudieran decirme, maestra, es que ya no hay lepra en el país, ya no tenemos pacientes leprosos, pues se equivocan. Jalisco es uno de los estados con primer lugar de lepra en todo nuestro territorio nacional. Zona de, desde lo que es Ocotlán, algunos pacientes en Poncitlán, Ocotlán, La Barca, Jamay, Atotonilco, es una zona endémica de Mycobacterium lepra. El Mycobacterium lepra es muy parecido a el resto de los micobacterios. Mycobacterium comparte las estructuras prácticamente de la misma manera con el resto de Mycobacterium. Es un bacilo ácido alcohol resistente que mide de 1 a 8 micras de longitud y 0.3 a 0.5 micras de ancho, es decir, es un bacilo pequeñito. No podemos distinguirlo de otras micobacterias. Básicamente hacemos una tinción de Schill-Nielsen y podemos determinar que es una micobacteria por el tipo de tinción, pero no podemos hacer esa diferenciación. Ojo, no se desarrolla en medios libres de células ni cultivos celulares. No podemos cultivarlos. Las pocas veces que se ha podido cultivar es cuando se siembra en las almohadillas plantares del ratón o del armadillo. Va a ser muy difícil que ustedes tengan armadillo en un laboratorio para poder hacer un medio de cultivo adecuado para el Mycobacterium lepra. ¿Cuál es el problema? Su tiempo de duplicación es de 12 días, es decir, un Mycobacterium lepra para poderse reproducir tarda 12 días y aún así, imagínense en la tuberculosis que decíamos que cada bacteria se replica a las 18 horas, imagínense esperarnos 12 días para que se replique el Mycobacterium lepra, nos vamos a tener que leer el cultivo hasta los 3 años después o inclusive más después de que lo sembramos, básicamente no es nada práctico. Tiene en su pared, obviamente tiene ácidos grasos. Su pared celular es rica en glucolípido fenólico o también llamado PGL1, el cual ha sido implicado en la supervivencia intracelular precisamente de este micobacterio. Tiene también un lipoarabinómeno en la pared celular que ha sido responsable o responsabilizado de la falta de respuesta de los linfocitos y de los macrófagos en la forma lepromatosa. Es decir, tenemos muchas complicaciones porque no hemos estudiado al Mycobacterium lepra de manera exacta por esa pobre capacidad de poderlo reproducir. Conocemos entonces que su pared es una de las factores de virulencia más importantes que le permiten en un momento dado sobrevivir de manera muy parecida en las células de defensa, sobre todo en los macrófagos. Ahora, tampoco se conoce por qué algunos pacientes son susceptibles a la lepra y otros pacientes no. Por ejemplo, aquí uno de los médicos más importantes en México para el estudio de la lepra fue el doctor José Barbarrubio, que de hecho el dermatológico lleva su nombre. El doctor José Barbarrubio murió alrededor de los años 96, 97 por ahí, pero él desde que hizo sus estudios en la licenciatura de medicina se dedicó precisamente a hacer el leprosario en el hospital civil, ahí tenían su leprosario y el paciente durante toda su vida estuvo en contacto muy directo con pacientes con lepra y jamás desarrolló él una enfermedad como tal. Entonces, los bacilos de lepra se diseminan a partir de los enfermos, sobre todo con lepra lepromatosa, que ahorita vamos a ver de qué se caracteriza, por vía nasal. Es decir, cada descarga nasal, cada mililitro de moco nasal puede contener aproximadamente 100 millones de bacilos, por lo cual estos bacilos pueden ser altamente infectantes hacia una persona que esté de cerca con un paciente lepromatoso o con un paciente leproso. O también llamada enfermedad de Hansen, porque se escucha a veces muy feo el hecho de que digamos es un paciente leproso, bueno, es un paciente que tiene enfermedad de Hansen. Entonces, estos bacilos, estos Mycobacterium Mycobacterium lepra, pueden, en ese moco nasal, si un paciente escupe o si un paciente se suena en la calle y lo deja en el suelo, pueden quedarse durante muchos días desecados,
estos bacilos y ser contaminantes. A partir de esta contaminación, de esta producción, alta producción de bacilos en moco, puede contaminar a contactos cercanos. El periodo de incubación, ojo, de 2 a 7 años. Es decir, ¿por qué de 2 a 7 años? Porque tenemos esa replicación muy tardía, muy lenta del Mycobacterium tuberculosis, de lepra, perdón. Se ha comprobado que la lepra es extremadamente contagiosa. Puede producir varios tipos de infecciones, puede producir 3 tipos de infecciones clínicas. La frecuencia de enfermedad en los contactos es baja. Se dice que solamente en aquellos pacientes que tienen algún defecto en la inmunidad celular, que al momento que llegan los macrófagos al ingerir los bacilos, no los destruyen y en un momento dado es como se llega a presentar estas formas clínicas. En la primera fotografía de su parte inferior izquierda es una lepra lepromatosa y en su parte inferior derecha es una lepra tuberculoide. Se llama tuberculoide porque las lesiones pudieran parecerse a las de una tuberculosis en piel. Ahora, básicamente, la forma lepromatosa, una vez que llega el Mycobacterium lepra a tener el contacto con un paciente con defectos en la inmunidad celular, básicamente los macrófagos llegan, los engullen, pero no son capaces de destruirlos y empieza a tener esa replicación y empieza a dar esas formas clínicas. Aquí, una de las situaciones que debemos de tener mucho en cuenta, sobre todo para diagnósticos diferenciales con algunas parasitosis que vamos a ver posteriormente, en la lepra lepromatosa hay la presencia de lesiones nodulares, es decir, una especie de pequeñas tumoraciones de nódulos cutáneos, generalmente son simétricos, que se localizan en la piel, son placas de la dermis engrosada. Una de las situaciones, de las situaciones que nos van a dar el porqué de estas lesiones. El bacilo crece a temperaturas bajas, en áreas frías del cuerpo. ¿Cuáles son las áreas frías del cuerpo? Nariz, lóbulos de la oreja y sobre todo lo que son las extremidades, los dedos de la mano, es decir, las falanges distales, es donde podemos empezar a tener las lesiones clínicas. Lo primero que pasa, el paciente tiene el contacto con el Mycobacterium lepra, se entra, busca los lugares fríos para poderse reproducir y establecer y empieza a tener la pérdida de las cejas, especialmente las porciones laterales, es decir, la colita de las cejas se les empieza a caer. Empiezan a perder las cejas y pueden llegar a tener esa facies leonina, como la fotografía de en medio de su pantalla, en la parte inferior, es llamada una facies leonina porque se pierden las cejas, empieza a haber afección del tabique nasal y tienen esa deformidad que le da la facies leonina. Entonces, en el aparato respiratorio, sobre todo en la mucosa nasal, está infiltrada por los Mycobacterium, que es donde se empiezan a reproducir con más facilidad, producen una congestión nasal crónica, producen epíxtasis, es decir, el paciente empieza, se le cae la ceja, empieza a tener congestión nasal, pero empieza a sangrar con mucha facilidad de su nariz. De repente hace algún pequeño esfuerzo o simple y sencillamente de repente se le viene un sangrado nasal. Y este proceso, esta multiplicación de Mycobacterium lepra empieza a destruir el tabique nasal, siendo el responsable precisamente a nivel de la nariz, el Mycobacterium. Hay una neuropatía, esta neuropatía está presente en la forma lepromatosa, es simétrica y generalizada, es decir, la vamos a tener, por ejemplo, la deformidad en ambas manos, o en los dedos de los pies, y en un momento dado hay la prueba, así como veíamos la prueba de la tuberculina en la tuberculosis, aquí tenemos la reacción de lepromina o la prueba de lepromina. Aquí en este caso es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el Mycobacterium lepra está localizado a cara y a falanges distales. Generalmente va a ser difícil que nosotros tengamos una respuesta a nivel sistémico. La lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide
es diferente. La lepra lepromatosa vamos a tener estas lesiones nodulares. La lepra tuberculoide son estas lesiones aplanadas, ¿sí? Que son caracterizadas por manchas hipopigmentadas, anestésicas. Ojo, hay que estar verificando, hacer la prueba del pique y toque en estas lesiones. ¿Por qué? Porque esto se puede confundir con una tiña, es decir, con otro tipo de infecciones por hongos, por dermatofitos. Esto se puede confundir. Entonces vamos a tener que hacer la prueba de sensibilidad. Son manchas que no tienen sensibilidad, tienen bordes elevados, vean cómo los bordes son elevados, son eritematosos, es decir, están enrojecidos, pero no tiene en un momento dado nódulos, solamente son esas manchas hipopigmentadas, completamente anestésicas, que no tiene ninguna otra sintomatología. No hay signos respiratorios, es decir, el paciente no se congestiona, no tiene ningún otro síntoma más que estas lesiones, este tipo de manchas hipopigmentadas de bordes gruesos y eritematosos. No hay ninguna otra sintomatología. Aquí la prueba de la lepromina es positiva porque generalmente la vamos a tener manifiesta el Mycobacterium en toda la piel. Pero tenemos otro tipo de presentación clínica que es la lepra borderline, o la forma intermedia. Hay una forma intermedia entre la lepromatosa y la tuberculoide. La situación es de que aquí generalmente vamos a tener lesiones que no son tan graves en toda la superficie corporal, en la piel de la superficie corporal, donde están caracterizadas unas por manchas y otras por nódulos. Es decir, tiene de ambas lesiones, pero no hay destrucción de tabique nasal, no hay destrucción de las falanges distales, solamente tenemos estas lesiones que son nodulares en algunas ocasiones o planas en algunas otras. Entonces, esta es una lepra de manera intermedia que tiene ambas formas clínicas, tanto los nódulos como las placas, y esta es la forma o la lepra borderline. El diagnóstico es clínico, básicamente es difícil de hacerlo, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con muchas otras patologías. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es tomar las muestras, tomar raspados de las lesiones para ver las baciloscopías, es decir, vamos a tener que hacer una tinción directa de las pruebas que tomemos, de las muestras que tomemos para ver si hay la presencia de bacilos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, en lugares distales, fríos, decíamos el pabellón auricular, agarramos el lóbulo del paciente, al momento que agarramos el lóbulo del paciente, lo presionamos con una navajita de bisturí, vamos solamente a raspar el lóbulo y vamos a hacer una tinción de Schill-Nielsen para observar y contar si es que hay presencia de bacilos. En las lesiones que son evidentes, bueno, de ahí pudiéramos en un momento dado estar tomando las muestras para hacer la tinción correspondiente. Formas deformantes, formas clínicas que son muy agresivas, muy deformantes, por eso en tiempos ancestrales los traían como momias, completamente envueltos, porque iban caminando e iban desprendiendo partes de su piel. Entonces eran situaciones que bueno, eran muy grotescas a la vista de los demás, y por eso los aislaban y los tenían en cuevas y los alimentaban como si fueran animales. Entonces vamos a hacer la observación en microscopio en una tinción, con una tinción de la muestra de Schill-Nielsen o con fluorescencia de las biopsias o directamente de las muestras que nosotros lleguemos a tomar. También tenemos métodos indirectos, tenemos inmunidad humoral, que es una reacción, búsqueda de anticuerpos o antígenos específicos contra Mycobacterium lepra, que es técnicas de ELISA o de inmunofluorescencia. Y también tenemos la prueba de Mitsuda o reacción de Mitsuda o prueba de la lepromina. Entonces, acuérdense, para tuberculosis es PPD, prueba de la tuberculina. Para lepra es reacción de Mitsuda, o también se la encuentran en alguna otra bibliografía como reacción de Fernández o prueba de la lepromina. Es exactamente lo mismo. Aquí vamos a aplicar 0.1 mililitro de lo que es la proteína, la lepromina, que es la proteína del Mycobacterium lepra, y vamos a leer esta reacción a las 3 o 4 semanas posteriores a la inoculación.
Al tercer o cuarto día empieza con la reacción para establecerse de 3 a 4 semanas. ¿Por qué? Precisamente por la lentitud en un momento dado de la respuesta inmunológica que podemos tener con estos pacientes. Entonces, el test de la lepromina es positivo en pacientes con lepra tuberculoide o indeterminada. En los pacientes con lepra lepromatosa puede salir negativa, por lo cual no es propiamente de valor pronóstico para la lepra lepromatoide. Tratamiento de la lepra, muy difícil el tratamiento, básicamente hay mucha resistencia, tenemos que estar utilizando tratamientos combinados para verificar en un momento dado que tengan una buena respuesta. Tratamiento utilizado, Dapsona, que es un antibiótico que afecta a la síntesis de folatos, rifampicina, clofazimina, tionamida, estreptomicina, y también están estudiando algunas nuevas macrólidos o quinolonas, donde dependiendo de la cantidad de bacilos que tengamos, si son pocos bacilos, bueno, se va a dar un tratamiento pausibacilar. Si son muchos bacilos, vamos a dar un tratamiento multibacilar, donde es a partir de Dapsona, rifampicina, clofazimina. Vean, el tratamiento dura la primera fase 6 meses y la segunda fase 12 meses en esta pausibacilar. Si es una mayor cantidad de bacilos que podamos nosotros tener, básicamente son 12 meses de tratamiento con Dapsona y rifampicina y clofazimina, y otros 24 meses de tratamiento con dosis diferentes. Están tratamientos mexicanos y tratamientos que sugieren Organización Mundial de la Salud. Y la cuestión es de que periodos de incubación por lo menos de 5 años hasta 10, 15 años, y los síntomas pueden tardar en aparecer hasta 20 años. El tratamiento son largos, es una enfermedad crónica infecciosa que se tienen bastantes casos en sobre todo América Latina. Es un tratamiento prolongado y las complicaciones son deformantes. Y le dejamos aquí, chicos, veríamos Mycobacterium avium la próxima clase, y no sé si haya dudas, preguntas o algún comentario. Chicos. Todo Yo tengo bien. una duda, maestra. ¿Las presentaciones cuándo las íbamos a empezar nosotros, después del examen o No, antes del y las examen? presentaciones, no, antes del examen. De hecho, la próxima clase terminamos Mycobacterium y probablemente alcancemos a ver lo que son Clostridium. La próxima clase nos toca el martes.